Castillo, profesora asistente de la Universidad de los Andes y Sinfonía. Al doctor Juan Sebastián Osorio, director de proyectos MIT Critical Data. Al doctor Juan Gabriel Sendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, quien será el moderador de este segmento. Bienvenidos todos, adelante por favor. Bueno, muy buenos días y gracias por madrugar y venir a este espacio a hablar de inteligencia artificial. Quería dar un contexto poco sencillo, simple, para tener, digamos, de base unas definiciones bien claras. Cuando estábamos organizando el espacio con Ana María, la idea era hablar de ChatGPT. Y le decía yo a Ana María que ChatGPT es una de las herramientas, digamos, de inteligencia artificial. Creo que es importante diferenciar eso. Hay más de 5 tipos, por lo menos conocidos, de inteligencia artificial, y eso simplemente es la simulación de esos procesos de inteligencia humana a través de computadores. ChatGPT hoy es una herramienta, que de hecho la compró Microsoft, pero también hay un motor muy parecido que lo tiene Google. Seguramente van a comenzar a salir una cantidad de procesos frente a eso. Hoy son una necesidad y de cierta manera hay como un miedo a perderse la oportunidad de trabajar con todos estos sistemas inteligentes de inteligencia artificial. Hay redes neuronales artificiales, hay asistentes, deep learning, aprendizaje profundo. Entonces hay una cantidad de procesos, digamos, frente a eso. Tenemos un panel muy interesante con varias visiones. Una que nos da Ángela, digamos, frente al impacto, digamos, biomédico y ahora nos cuenta un poco de lo que está haciendo. Un impacto clínico y con Juan Sebastián una conversación desde la perspectiva bioética y de todo el impacto que tiene esto. Entonces, antes de comenzar, ¿por qué no nos cuentan un poco qué están haciendo y cuáles son los proyectos que están trabajando hoy que utilicen la inteligencia artificial? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar acá en representación no solo de Sinfonía, que es el Centro de Investigación de la Universidad de los Andes, sino que de la universidad también. Es un honor para mí estar aquí. Y pues bueno, ya para responder la pregunta tengo unos apuntes acá. Entonces, a lo largo de la investigación que he realizado, he trabajado en diferentes proyectos. Empecé trabajando con proyectos en colaboración con la Fundación Santa Fe de Bogotá. También tuve la oportunidad de coliderar un proyecto financiado por la Fundación Rockefeller, que era para dar una respuesta al COVID. Más adelante, entonces, empecé a trabajar, bueno, también con proyectos financiados por MinCiencias. Ahorita estamos trabajando en uno de los programas nacionales más importantes financiado por MinCiencias. Luego de eso también empecé a trabajar con la Universidad de ETH en Zúrich, también en proyectos tanto biomédicos como de imágenes naturales. Entonces van a darse cuenta que en mis respuestas voy a tener no solamente la visión médica, que es la carrera que hice, sino que también empecé a aprender mucho de la parte de visión por computador, de inteligencia artificial, y que me ha llevado a, por ejemplo, ahorita colaborar con un proyecto de End Violence Against Children que utiliza la misma tecnología que ChatGPT, por ejemplo. Ya para terminar, en mi proyecto de tesis, actualmente estoy trabajando con Meta Reality Labs, entonces ahí estamos desarrollando tecnología tanto para lo que a ellos les sirve en el metaverso, como la parte de generación, que es lo fuerte en lo que he trabajado los últimos 5 años. Muchas gracias. Doctor Pino.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Fantástico estar acá en la ANDI con todos los compañeros, colegas, empresarios, entusiastas, científicos, en fin. Básicamente estamos trabajando tres grandes frentes. Uno, difusión de conocimiento e inteligencia artificial en salud desde la medicina para la medicina, que es lo que hacemos en un centro de pensamiento que tenemos que se llama Hipócrates, que lo tenemos hace ya 2 años. Somos 20 médicos y enfermeras, optómetras, químicos, farmacéuticos que estamos en eso. Los invito a que lo lean. Obviamente es una entidad sin ánimo de lucro. Estamos tratando de hacer difusión de conocimientos de lo básico hasta un poquito más avanzado desde el componente, como usted lo dijo, clínico. Dos, en Oxler, que es mi empresa, estamos trabajando en unos proyectos básicamente de torres de control con un poco de analítica cognitiva. Estamos tratando de conectar agentes generativos a las torres de control para tratar, entre comillas, de hablar con los datos. Tenemos proyectos de herramientas de soporte a la decisión clínica, sistemas de recomendación que van con modelos de Machine Learning y de Deep Learning y también con sistemas de reglas simples. Estamos trabajando también en un joint venture con una empresa española en el entrenamiento de un agente generativo que funcionase como una suerte de Alexa para el cáncer, tanto para la educación en salud de los pacientes como para, digamos, reemplazar los genomic boards que no tenemos en nuestro país, tratando de hacer un entrenamiento en contexto, como decía Ángela, un entrenamiento en modelo generativo más profundo de dominio para que nos tenga tantas, digamos, sesgos y anomalías como las mencionó Lío previamente, las alucinaciones de los bots y las fallas de conocimiento. Y tenemos un proyecto muy interesante, que lo dejé al final por eso, que se llama Oxler Lab, que es básicamente un sandbox médico, en donde varios colegas de diversas especialidades y entornos traen sus datos e intentamos hacer una suerte de sandbox para que aprendamos a modelar, así fracasemos, así no salga nada, digamos, ni un artículo ni un modelo reproducible, para tratar de que los médicos aprendamos no tanto a hacer código, porque digamos que es una capacidad que sería interesante en un médico, pero no es imprescindible, pero sí a ver cómo se interpreta un modelo de ensamble, una regresión, un modelo de clasificación, un modelo de deep learning, etcétera, para tratar de embeber esto en el contexto médico. Trabajamos muy de la mano con David Billo en la Facultad de Ingeniería Biomédica de Uniandes y en la Facultad de Medicina. Tenemos pasantes de la Bioingeniería de la Universidad de Antioquia. Estamos tratando de conectar los mundos esencialmente. Muchas gracias. Bien, Juan Sebastián. Bueno, muchísimas gracias a la Andy, a la doctora Ana María Vesga, al doctor Sendales por la invitación. Encantado de estar acá. Yo vengo en representación de MIT Critical Data. Yo creo que ya el doctor Leo Celi nos contó un poco más en detalle en qué consiste nuestra organización. Nosotros somos un consorcio a nivel global de laboratorios en MIT, sí, de laboratorio de fisiología computacional, del cual pertenece el doctor Celi y otros laboratorios que están trabajando alrededor del tema de inteligencia artificial en salud y muchos otros colaboradores y aliados a nivel global. Y yo desde Latinoamérica vengo liderando el tema, moviéndome mucho en diferentes países, desde Chile, levantando algunos aliados allá con los centros que están trabajando en estos temas de inteligencia artificial, en Argentina, en México. Y además de eso, vengo también en representación del Comité de Inteligencia Artificial de la Asociación Colombiana de Radiología, la asociación como una asociación científica médico-gremial. Hace 5 años le está trabajando mucho a este tema. Ahorita vamos a hablar un poco más de los riesgos latentes que hay de la inteligencia artificial y en particular de la inteligencia artificial generativa, y un riesgo que todos sabemos, que yo creo que acá como representantes del sector salud ha sido el principal riesgo de parte de los médicos, y es: me van a reemplazar. Yo creo que desde ahí también nace la necesidad de, venga, empecemos un comité, venga, empecemos a hablar del tema, venga, empecemos a desmitificar muchos de estos conceptos y estos, aproximaciones erradas que hay de la inteligencia artificial, para volverla mucho más amena al médico. Y desde el comité pues trabajamos en diferentes áreas, y ahorita vamos a enfocar en una línea específica, que es la línea de bioética y de ética. Muy bien. Ángela, cuando uno habla de GPT, que es esa generación preentrenada y de transformación, comienzan a haber una cantidad de temas técnicos, de lenguajes que son diferentes.
ChatGPT tiene un lenguaje, ya creo que va como en la 4ª versión, que es el GPT-4. Google, que sacó su propio modelo, también tiene un modelo de lenguaje que se llama Lambda. Y bueno, hay una cantidad de procesos técnicos, pero ¿cuáles son esos desafíos técnicos, digamos, cuando genera unas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la bioingeniería? Bueno, pues hay varios porque, bueno, en la inteligencia artificial existe algo que se llama traspaso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que uno quisiera es poder tener modelos grandes entrenados en muchísimos datos, porque al final de cuentas ese es, yo creo que el primer desafío que tenemos en el área médica, la cantidad de datos disponibles para poder hacer estos entrenamientos, pero uno puede asumir que luego de tener un modelo entrenado en una base de datos grandes y que tiene buenos resultados, puede transferir ese conocimiento a modelos mucho más pequeños, más especializados y demás, que básicamente es ChatGPT, por eso es la P de pre-trained, preentrenado. Sin embargo, en el área médica, uno puede partir de estos grandes modelos y puede partir de estos entrenamientos que ya vienen en los modelos disponibles, digámoslo, pero normalmente no funcionan tan bien, ¿sí? Normalmente un modelo preentrenado en imágenes naturales que pasa a imágenes médicas no necesariamente tiene el mejor desempeño. ¿Por qué? Pues porque el mundo natural, en donde tenemos colores y demás, y diferentes objetos, diferentes categorías semánticas, no necesariamente es lo mismo que vamos a ver en una tomografía o en un MRI o en una imagen de ultrasonido, ¿sí? Entonces, ese es un reto grande y creo que va de la mano con la cantidad de datos que tenemos disponibles. Entonces, en los proyectos en los que yo he liderado, lo primero que hacemos siempre es asegurarnos que haya una base de datos que sea representativa, que realmente nos permita ver un segmento, sí, de la realidad, pero que sea lo más cercano a la realidad. Entonces, por ejemplo, en un proyecto en el que estamos trabajando ahorita, que es detección de cardiopatías congénitas, pues la gran limitación es la base de datos. ¿Por qué? Pues porque esta es una patología que es huérfana, ¿cierto? Es considerada como una enfermedad huérfana, es decir, no hay muchos casos y por lo tanto nuestras bases de datos tienen muchos sujetos que no tienen esta patología y solamente algunos positivos. Entonces, las cardiopatías no solamente son muy escasas, sino que además hay tipos, como yo que sé, 20 tipos, entonces es aún más escaso tener muchos datos por cada tipo. Entonces sí, creo que ese es de los más grandes retos, la transferencia de conocimiento y el tamaño de las bases de datos. Gracias. Luis Eduardo, desde la perspectiva clínica, pues esas limitaciones técnicas de información seguramente limitan también las decisiones diagnósticas o terapéuticas. ¿Cuáles son, con su experiencia y sus trabajos, esas limitaciones? Bueno, Ángela ya mencionó la más importante, que es la carencia de datos, datos de buena calidad, datos sin sesgos. En fin, nosotros podemos en el mundo de la inteligencia artificial de alguna forma manipular en el buen sentido los datos generando muestras sintéticas, en fin, pero igual afecta la generalización de los modelos posteriormente y sus métricas de desempeño. Ese es el principal problema que tenemos. La carencia de datos en el sector es masiva, datos muy heterogéneos, datos que no están conectados, en fin. Lo otro es la capacidad de análisis, porque obviamente una cosa es cuando tú haces IA analítica y tú, por ejemplo, haces un modelo de Machine Learning o inclusive de Deep Learning y tú te puedes conectar a una GPU en nube o puedes comprar capacidad de GPU en nube y digamos que te funciona. Pero cuando ya tú necesitas moverte a la IA generativa, donde tienes que entrenar un modelo de gran lenguaje, cualquiera que este sea open source o no, y hacer un ajuste fino, hacer bases de datos vectoriales, hacer embeddings, todo lo que hacemos en el entrenamiento de agentes generativos, tú necesitas capacidad muy fuerte computacional que es costosa. Y hoy la tenemos, por ejemplo, en las universidades. Por eso es importante estas alianzas entre, por ejemplo, hospitales, grupos médicos,
y facultades de universidades que tengan capacidad como Uniandes y otras, porque si tú no tienes una capacidad de cómputo fuerte para, por ejemplo, los modelos generativos, difícilmente lo vas a poder lograr, o vas a hacer modelos que no son generalizables, que son sesgados, que no deberían ver la luz. Y con esto termino, es un punto que me preocupa, y no sé si mis colegas estén de acuerdo, pero hay una venta masiva de modelos de bajo desempeño en el sector, que puede ser muy nociva para el sector mismo y que hace que tengamos que ser muy cuidadosos en qué traemos de afuera, pero adicionalmente en qué compramos al interior, porque perfectamente podemos tener modelos que no están validados y que vamos a empezar a implementar en nuestros flujos clínicos, y eso es un tema bastante grave. Juan Sebastián, desde la perspectiva bioética, digamos que todas esas limitaciones y esos desafíos que ya nos comentaron tienen sesgos, y sobre todo sesgos que nos comentó el doctor Celia al principio, poblacionales, falta de transparencia. ¿Cómo es ese tema bioético, esos algoritmos de inteligencia artificial y el impacto que pueden llegar a tener? Sí, yo quiero sumarme un poco a los comentarios que vienen haciendo acá los compañeros y la compañera panelista de la falta de datos y el problema que hay alrededor del tema de la carencia de los datos en salud para poder entrenar estos grandes modelos de inteligencia artificial. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que nosotros traemos también desde MIT Critical Data. Ahora el doctor Leo mostraba varios artículos donde se deja explícito de dónde provienen estos datos para los entrenamientos de los modelos, y un gran porcentaje es de Estados Unidos. Creo que en la gráfica, no sé si se acuerdan, había el 40% en ese momento del estudio, que fue en el 2022, si no estoy mal, pero se hace antes del 2019, más o menos el 40% proveía de Estados Unidos, otro como 20% proveía de China, y yo creo que seguimos viendo en el país muy pocos datos para poder entrenar estos modelos. Eso lleva a un principio bioético, que es un principio de la no maleficencia, y es uno de los principios que nosotros estamos trabajando desde el comité, porque al tener modelos sesgados, al tener modelos que han sido entrenados con otros pacientes, con un paciente que no representa al paciente colombiano, que no nos representa a nosotros, vamos a ver limitaciones también en su implementación. Y de nuevo, acá no vamos en contra del potencial que puede llegar a tener la inteligencia artificial, porque yo creo que los modelos funcionan muy bien y las compañías hacen un trabajo bien hecho desde la presentación de los beneficios, pero que son beneficios que, como en todo en salud y en la evidencia que tenemos en salud, tenemos que empezar a identificar muy bien esa evidencia con quién se ha construido. Y por lo general vamos a ver una evidencia que se ha construido con pacientes de otros países. Entonces la idea es venir hacer un trabajo intersectorial, mancomunado, donde veamos la posibilidad de hacer liberación de datos para poder empezar a entrenar unos modelos mucho más, pues aquí digamos hay un tema con ChatGPT o con los modelos fundacionales, que es digamos bajo donde entra ChatGPT, y es que en el modelo fundacional, como lo explicaba muy bien la doctora Ángela, hay un modelo base. Yo entreno un modelo base. En el caso de ChatGPT se entrenó fue con los datos de la web, que es difícil también nosotros saber qué tipo de datos, porque ellos no entregan esa información. Cuando vamos a ver el último GPT-4 Technical Report and Systems Cards, que nosotros hicimos un análisis muy juicioso de este reporte, vimos que los datos no están. Entonces es muy difícil nosotros evaluar cuando el dato no está presente. Pero en el caso de salud, estos modelos bases se tienen que entrenar idealmente con datos de salud para poder ya tener un modelo base potente, pero eso requiere mucha capacidad computacional, como decía el doctor Pino, y lleva a que de pronto en nuestros hospitales, en nuestras instituciones, sea difícil nosotros hacerlo. De ahí la importancia de nuevo y el llamado, digamos, a la acción también, de empezar a mirar esas colaboraciones con la academia. Muy bien. Ángela, nos hablabas ahora de las bases de datos, pero ¿cómo se podría garantizar esa calidad, digamos, de lo que se genera a través de inteligencia artificial? ¿Y quién sería el responsable de eso? Porque muchas veces debería ser el hospital, debería ser los mismos médicos con la llenada adecuada de la historia clínica
partiendo de ahí, por ejemplo, o también cuál debería ser el rol, por ejemplo, de todas las entidades regulatorias. Veíamos los RIPS, por ejemplo, que es una cantidad de datos, pero mal llenados, mal hechos. Si uno toma decisiones basadas en RIPS, pues seguramente le va mal a cualquiera. Entonces, ¿cuál debería ser como esa garantía de generar buena calidad de información? Esta es una pregunta bastante amplia. Entonces, bueno, idealmente uno quisiera que el hospital, al momento de hacer un examen, llene una plantilla, ¿cierto? Creo que en la mayoría de hospitales eso es lo que pasa, que les pasan a uno un formato y uno llena el formato. E idealmente, si es una persona que está encargada de hacer este formato, pues debería ser estándar, ¿cierto? Entonces, la respuesta de la persona debería ser estándar. Lo que ocurre es que en la práctica eso no es así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo trabajé para detección de cáncer de pulmón basado en imágenes, en tomografías y en los reportes clínicos. Entonces, lo que nos pasaba ahí era que el médico encargado de hacer el análisis de la imagen cogía un micrófono y empezaba a hablarle al micrófono, el computador traducía lo que él estaba diciendo y ese era el reporte. Entonces, de médico a médico, las palabras que se usan y las expresiones que se usan pues son bastante difíciles, ¿no? Bastante diferentes, perdón. Y lo que nos pasó es que aún utilizando un gran equipo de anotadores expertos en el área y demás, era complicado entender si el médico se refería a esto, que era similar al médico anterior, o a esta otra cosa. Y pues eso nos costó un montón de tiempo más para poder realizar el análisis. Entonces, siento yo que el llamado con esta idea es ser lo más estándar posible, ¿sí? Tener la mayor cantidad de categorías posibles por el análisis de imágenes o de resultados o de, sí, digamos que todo el material que se produce en un hospital, porque eso es lo otro. En realidad, un hospital, una clínica, un centro médico tiene muchos datos que han recolectado, no porque quieran, sino porque les toca, porque hace parte de las prácticas de un centro médico cotidiano, ¿sí? Sin embargo, no podemos tomar provecho de estos datos si no están estandarizados. Entonces, creo que es importante, y pues digamos que ahí no podría ayudar mucho porque desde mi experiencia no soy médica, pero sería muy chévere poder tener una reunión grande de médicos en donde se sienten y piensen como, bueno, ¿cómo podemos estandarizar, yo qué sé, el análisis de una tomografía, el análisis, pues digamos, yo qué sé, para cáncer de pulmón, para cáncer de hígado, bueno, no sé. ¿Cuáles son los parámetros que deberíamos tener en cuenta? ¿Qué es básicamente lo que nosotros terminamos haciendo para poder decir, sí, esta tomografía representa un cáncer de pulmón o no? ¿Sí? Entonces, esa estandarización es bastante importante. Ahora, yo no sé si, desde mi opinión, yo no diría, esta persona es el responsable, o la institución, o el gobierno, o el ministerio, no sé, creo que no me siento en la capacidad de decir quién es el responsable, pero sí creo que sería una buena iniciativa y un buen punto de partida para poder justamente solucionar los problemas de los que hemos estado hablando, que es tener datos de acá, poder entrenar con datos reales, poder, si hay sesgos en nuestras bases de datos, poder aprovecharlos y que tengamos herramientas que nos sirvan en realidad. Bien. Luis Eduardo, desde la perspectiva de educación, usted nos contaba de su proyecto, pero comienza a ver seguramente una herramienta para los estudiantes de apoyo, que antes era Google, ahora puede ser ChatGPT. ¿Y cómo está enfrentando eso la educación? Cuando usted le pregunta a un estudiante algo, seguramente lo consulta rápidamente en la aplicación, pero con los errores que ya hemos visto que tiene, ¿cuál ha sido el impacto de la educación de todos estos modelos de inteligencia artificial? Hay dos posturas grandes. Una, la prohibitiva, que es obviamente pues limitada y creo que es poco creativa.
Pues algunas facultades de medicina y de otras facultades obviamente, nuestras universidades están, entre comillas, prohibiendo el uso de agentes generativos. Eso pues es absurdo. Pues, es como prohibir el uso del Internet en el momento en que este surgió. ¿Qué hay que hacer? Hay que utilizar estas herramientas conociendo bien sus limitaciones en forma creativa. Por ejemplo, en medicina para la generación de datos de casos clínicos complejos, para la generación de recomendaciones clínicas. Acabó el grupo MIT, de hecho, el doctor Rothman, que hace parte del grupo del LIO, de publicar en New England Journal un artículo chiquitico de la concordancia de los casos clínicos del Massachusetts, que a los internistas nos fascinan, en donde le colocaron unos datos clínicos del Mass General de la revista y lo que eligió GPT versus lo que eligió el médico, la concordancia realmente es mala, es un 64-65%. Pero para esos ejercicios, por ejemplo, es útil. Creo que no hay forma alguna de evitar que los estudiantes no utilicen modelos generativos, que me parece bien. Creo que los profesores deben moverse hacia una evolución creativa de cómo utilizar adecuada y éticamente esos modelos generativos dentro de su práctica. Voy a utilizar 30 segundos porque Ángela dijo algo fundamental y ya se nos va a terminar el panel. A los hospitales, usted que es un gerente de hospital innovador, el gobierno de datos de los hospitales no es la cuenta de alto costo. Creo que han limitado, como con ChatGPT, la inteligencia artificial. El gobierno de datos de un hospital parte desde establecer las ontologías médicas, la armonización, estandarización, el alojamiento, los backs, el back-end, las bodegas de datos, los lagos de datos, en fin. Es ese realmente el gobierno de datos de un hospital. Y debe conectarse con un departamento de inteligencia artificial clínica que permita generar inteligencia híbrida, donde usted lleguen los modelos y usted tenga ahí un clínico, tenga un ingeniero como Ángela y empiecen a hacer una evaluación o tengan una framework de calidad del modelo y hacer, cuando usted desarrolle esos modelos, hoy en día hay una tendencia en la inteligencia artificial que le llamamos la Data-Centric AI, y es que usted también a través de modelos de inteligencia artificial puede optimizar a los mismos datos antes de meterlos en la licuadora del modelo. Entonces creo que a los hospitales nos toca tener un gobierno de datos muy diferente a lo que hay hoy en general y tener departamentos de inteligencia artificial clínica que son del departamento médico, no son del departamento de TI. Y con eso ya termino. Juan Sebastián, y la última pregunta tiene que ver con esa comprensión crítica que tiene que tener la sociedad frente al uso, digamos, de estas tecnologías. ¿Cuál debería ser ese rol, digamos, de educación, de alfabetización digital para darle un buen uso a toda esta generación de información? Sí, ahí hago un poco de énfasis en el trabajo que hemos venido haciendo desde MIT Critical Data y desde la Asociación Colombiana de Radiología del Comité de Inteligencia Artificial, y es precisamente eso. Pues uno de los pilares más importantes es la educación en la construcción de ese ecosistema, en dinamizar ese ecosistema, en poder llegar a los médicos. Y yo creo que es una iniciativa muy interesante al venir de una asociación médico-gremial que nace desde la asociación médico-gremial, que vemos también muchas otras asociaciones como la asociación de radioterapia, física médica, han estado interesados en replicar estos modelos, porque yo considero que desde adentro es más fácil. Pues yo he trabajado también en industria, he trabajado también en empresas que buscamos y somos conscientes del impacto positivo que estamos generando en los pacientes, pero pues no hay que aceptarlo. Digamos, muchas veces podemos traer también ciertos sesgos porque queremos que nuestra tecnología se venda más en comparación a la de pronto de nuestra competencia, y vamos a presentar toda la evidencia y los artículos que se han publicado alrededor de eso. Y de ahí yo veo que es importante que haya cierta neutralidad, y de nuevo no significa que desde la asociación no estemos en disposición de conversar con la industria, no. Antes son puertas abiertas y hemos tenido ya conversaciones con algunas empresas y nos gustaría seguir teniendo muchas más. Entonces, volviendo a la pregunta, la importancia de la educación y de la alfabetización. Y yo creo que acá vamos alineados frente a un punto, y es que debe haber un poco más de trabajo también desde la sociedad civil, entendiéndonos todos nosotros como parte de la sociedad civil, en el impacto que esto puede llegar a tener en nuestro país y en un sector tan importante como el sector de salud.
En Colombia veníamos haciendo un trabajo muy bueno. Si ustedes buscan inteligenciaartificial.gov.co van a ver un trabajo muy juicioso alrededor de un marco ético para la inteligencia artificial, de unos task force que se generaron. Y yo creo que desde los gobiernos pasados se venía haciendo un trabajo juicioso, conectándonos con esas recomendaciones de la UNESCO, las cuales nuestro país firmó y dijo que iba a cumplir recomendaciones de inteligencia artificial, recomendaciones para el uso responsable de la inteligencia artificial. Y eso paró con este gobierno. Y yo creo que este es el momento y estos espacios, pues eventos como estos son ideales para poder generar cierta incidencia política, y creo que ese ha sido el tema principal en todo el evento, para volver a insistir en que eso esté, en que ese trabajo que se venía haciendo tan juicioso alrededor de la parte ética y que implica el tema de educación, porque es que en ética y una de las recomendaciones de la UNESCO es esa, vamos a tener, pues tenemos que educar, si no, pues esta tecnología pues va a tener un impacto mucho más negativo porque no la sabemos usar, no sabemos las implicaciones que tiene, los riesgos que tiene. Entonces yo creo que pues el llamado acá es a que hagamos un poco de presión para que ese trabajo que se viene haciendo, de hecho la semana pasada el MINTIC, el Mauricio Lozano, mencionó de unos avances que se están teniendo desde MINTIC alrededor de inteligencia artificial, pero creo que se enfocaba solamente a un tema de unos cursos, una educación pues importante, pero yo creo que sí es clave que volvamos a hacer presión para que este tema que se venía trabajando de ética continúe. Entonces yo creo que con eso termino, que creo que ya estamos. Muy bien. Acá está en la Vicepresidencia de Salud de la ANDI, está toda la cadena de valor, digamos, que tiene que ver con salud, aseguramiento, instituciones prestadoras o cuidadores, está gases medicinales, farma, dispositivos. ¿Cuál debería ser su recomendación, digamos, para que un grupo como este que tiene toda la cadena de valor trabaje o promueva el uso de inteligencia artificial? Comenzamos de su lado. Sí, yo creo que pues, la importancia de la ANDI en esa voz y en esa representación también del sector, pues lleva a lo que venía hablando, de esa incidencia que podemos generar, de presentarle al gobierno la necesidad de que sigamos por ese camino. En este AI Government Index, nosotros estábamos rankeados como número 3 en Latinoamérica en el 2022, y en la parte de gobernanza éramos el número 1, pues desde el lado del gobierno. Entonces yo creo que seguir insistiendo en este tema me parece importante. Y ya en el trabajo intersectorial, que yo creo que ahorita más adelante vamos a tener un panel, sí es ideal que esto sea un trabajo que se haga como sector salud. Es decir, no nos podemos, pues desde la Asociación Colombiana de Radiología, y ahí empezamos a ver el tema de los sesgos. Sí, vamos a tener un tema mucho más enfocado en imágenes, en temas de visión por computadora, que es la especialidad de la doctora Ángela, pero esto no puede ser solamente del sector salud, y nosotros nos hemos abierto en los congresos que realizamos ahorita en octubre. Vamos a tener nuestro cuarto o quinto congreso ahora, no me acuerdo, pero siempre hemos tenido como un enfoque hacia otras especialidades. De hecho, el doctor Pino ya nos ha acompañado en el pasado. Entonces tiene que ser un trabajo del sector salud, así como lo mencionó el doctor Pino, un departamento de inteligencia artificial en un hospital. Esto significa que esto no es simplemente un área vertical específica, sino que tiene que ser un área transversal, porque el impacto de la inteligencia artificial no se centra solamente a un diagnóstico médico o a un tratamiento. No, hay un impacto grandísimo. Yo creo que muchos acá lo conocen porque pues, los que usan ChatGPT, yo lo uso a diario, también tiene un impacto desde lo administrativo. Y ahí vemos otra rama grandísima de posibilidades y de oportunidades que yo creo que también se podría aprovechar. Un proyecto de coalición multiactor, una bolsa común de recursos económicos y capacidades y modelos federados, porque el gran problema de los datos es que cada cual quiere, y pues digamos que hay un tema de seguridad de los datos, pero además de dominio sobre los datos, se pueden hacer proyectos sobre modelos federados de datos, que Ángela pues lo conoce bien, para quitar la fricción de los datos y poder tener un alojamiento central, pero unos outputs diferenciales. Y sobre todo, un inventario de preguntas. Soy enemigo de las hackatones. ¿Por qué? Porque generalmente traen preguntas
que no son las preguntas que tiene el sector salud. Nosotros, en una invitación que me hace muy amablemente David con los ingenieros en Uniandes, me invita a que hagamos un análisis de los proyectos que están resolviendo los ingenieros en conjunto con los médicos. Es ahí donde está la integración, no en un inventario de retos para el sector salud. Es cómo depuramos esos retos y cómo los priorizamos y los ejecutamos incrementalmente. Creo que eso es lo más importante, un real inventario de problemas del sector salud transdisciplinario. Eso sería como mi recomendación. Ángela, tu mensaje final. Bueno, pues el doctor Pino dio una excelente respuesta. Creo que yo me iría también por ese lado. O sea, teniendo en cuenta que la ANDI reúne tantos protagonistas, ¿no? No solo empresarios, sino gente que está en el sector de la salud, en agropecuario. Bueno, o sea, es un escenario amplio en donde, de nuevo, como decía el doctor Pino, hay problemas, ¿sí? Para nosotros en la investigación, pienso desde mi punto de vista, lo más difícil es poder atacar un problema real, ¿cierto? Porque nosotros tenemos problemas que fácil podemos inventar, ¿no es cierto? Yo puedo llegar y decir, uy, no sé cuál es la operación matemática que necesito para poder hacer una red neuronal más rápida. Pero pues en realidad eso no va a solucionar un problema real de salud o del sector de la economía. O sea, eso no va a necesariamente traducirse en soluciones reales. Entonces, para nosotros, el reto, creo yo, que es cuáles son los problemas reales, cómo hago yo para conectarme con alguien que tenga un problema, y de ahí en adelante, digamos que la aplicación de técnicas es mucho más sencilla, es mucho más fluida, porque nosotros cogemos el estado del arte y lo aplicamos a los problemas reales que encontramos. Entonces, pienso yo que al tener un escenario tan grande, tan potente y con tanta potencial, me parece que la solución es empezar a establecer esos canales de conexión, empezar a establecer esos puentes entre la academia, entre los investigadores y entre los sectores en donde tienen estos problemas, y establecer las conexiones, no solamente en el área de salud, como decía el doctor Pino. Yo pienso que también esto se puede extrapolar a todos los sectores de Colombia, básicamente, porque está el material, está la investigación, están los investigadores. Entonces pienso que eso podría ser una muy buena solución y coalición. Muy bien, pues terminamos entonces el panel. Tenemos tres visiones diferentes, una de ingeniería biomédica, otra desde la perspectiva bioética y obviamente la perspectiva clínica. Yo creo que la inteligencia llegó para quedarse, la inteligencia artificial, todos los modelos, pero hacerla de una manera, como decían los panelistas, de una manera responsable, bien estructurada, muy estratégica, que beneficie al paciente y obviamente, como dijo Juan Sebastián, también a todos los procesos administrativos que seguramente van a comenzar a desarrollarse. Muchas gracias y gracias, Ana María, por abrir este espacio.